esta entrada en el Nasdaq está tomada principalmente eh, por la correlación que tienen pues, los índices, la correlación que tienen los pares. Digamos que en este caso es una entrada bien clara para lo que es el Nasdaq, teniendo una entrada en el Optimal Trade Entry entre el 62% y el 79% del retroceso del Fibonacci, con una tendencia a un impulso bastante bajista, teniendo como un objetivo, digamos, principal el mínimo y como objetivo, digamos, un poco más largo, este imbalance que está acá, que es un imbalance diario. Y la razón de la entrada se soporta por la divergencia en los pares, dada, digamos, cómo se correlacionan estos índices. Entonces, en este caso, vemos que más o menos a la apertura, que fue a las 9:30, el Nasdaq venía retrocediendo y tuvo un impulso alcista bastante fuerte que le permitió retroceder hasta el casi 78-80% del impulso. Mientras que si vemos, por ejemplo, el Dow Jones, ¿cierto? Vemos el Dow Jones, ese mismo impulso de las 9:30 fue totalmente bajista, el mercado también viene bajista, pero tuvo un impulso bajista bastante grande, solo tuvo, digamos, el impulso, el pequeño impulso alcista en comparación con el Nasdaq, fue este impulso, que fue, digamos, un poco un minuto previo a la apertura, abre el mercado, saca liquidez y se va hacia abajo. Entonces, el Dow Jones nos está mostrando una tendencia clara bajista con un saque de liquidez, mientras que el Nasdaq nos estaba mostrando que fue totalmente alcista desde la hora de la apertura. Entonces sería 9:30, la hora de la apertura, saca hacia abajo y sube, 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 sube todo este impulso grande. Y si además lo comparamos con lo que es el SP500, vemos también en el SP500, en los 5 minutos, aquí está 9:30, que también el mercado, digamos que tuvo un impulso hacia abajo, subió y se volvió a ir hacia abajo. Entonces, si comparamos lo que es el SP500 y el US30 contra el Nasdaq, vemos que el SP500 y el US30 está mostrando una clara continuación de la tendencia bajista y en la apertura lo que mostraron fue un pequeño impulso al alza, de pronto sacando algunos puntos de liquidez para continuar su impulso bajista. Aquí vemos el SP500 con el impulso bajista, volvemos y podemos ver el US30 con el impulso bajista, totalmente bajista, lo que decía, saca liquidez a 9:30 y baja, y el Nasdaq, como quien dice, un poco rezagado en el movimiento bajista, teniendo un retroceso mucho más profundo, ¿cierto? Lo que nos permite entonces entrar en un mejor punto en venta, nos permite entrar en premium en venta para obtener un mejor ratio ahora que el movimiento pues se vaya hacia abajo. ¿Por qué se va a ir hacia abajo? Pues porque los mercados se mueven de forma similar, correlacionada, digamos que tienen una alta correlación, no tiene que ser exactamente igual, pero sí tienen una alta correlación, y hay veces el mercado nos da unas entradas bien claras como esta, donde dos de los índices, que sería el US30 y el SP500, ya nos están marcando una pauta bajista y el retroceso fue muy muy pequeño, y el Nasdaq hizo un retroceso mucho más profundo. Entonces, ese retroceso profundo lo que nos da a nosotros es el chance de entrar, ¿cierto? En una zona de premium, vender y ahora sí que el mercado o el Nasdaq se ponga, digamos, a la par con lo que son los otros dos índices y continúe su tendencia bajista. Entonces, esto es una entrada que sería pues por correlación y por divergencias entre pares, pero pues respetando nuestro plan de trading, que es entrando en zona premium si vamos a vender, en zona discount si vamos a comprar, en este caso soportado por un order block y digamos por todo un fair value gap que se encuentra acá. Entonces, como están viendo ahora mismo en el video, el mercado terminó rechazando el nivel, sacando liquidez y ya está impulsándose con fuerza hacia abajo, respetando lo que están haciendo de pronto los otros pares. El SP500 sigue bajista, impulso bajista, a buscar algunas cosas de pronto más abajo. Ahora lo podemos ver de pronto en diario o en 4 horas, que es lo que está buscando el SP500. Aquí ya se llevó un Fair Value Gap, en este caso estaría buscando toda esta zona de liquidez que está por acá. Y esta línea que ven es el 50% del último movimiento. Y aquí para el Nasdaq iríamos a buscar este imbalance que está por acá a diario y llevarnos toda esta liquidez. Esto es lo que esperaríamos con el movimiento bajista, que ven que está bastante agresivo.
Y el US30 también tiene por acá abajo un imbalance semanal, que es el objetivo, digamos, que debería buscar y cerrar este impulso bajista. Entonces, pues ahí nos quedamos esperando a ver cómo se desarrolla el movimiento. Yo podría sacar parciales aquí más o menos en 1 a 3, que es el mínimo, y dejar correr un poco a ver si logra cerrar todos estos, o este imbalance, perdón. Si logra cerrar todo este imbalance diario que está por acá, se lo podemos parar. Este es el imbalance diario que iríamos a cerrar, y entendemos que además de ese imbalance diario, pues todo esto es un fair value gap, así que podríamos pensar en sacar parciales cuando vayamos más o menos al 50% del fair value gap. Entonces, eh, más o menos el movimiento para toma de liquidez, para toma de profit sería así. Aquí sacamos parciales abajo, luego aquí en el 50% y otro pedacito lo podemos dejar en el balance diario, ¿no? Pero pues miren cómo a veces el mercado nos da unas entradas bien claras, sencillamente correlacionando los índices, pues, que sencillamente reflejan el comportamiento del mercado accionario de Estados Unidos. Y a veces uno queda un poco rezagado y da una entrada muy clara cuando los otros ya han mostrado una dirección bastante clara, ¿ya? Miremos cómo acá el mercado está haciendo un retroceso en el Nasdaq bastante, digamos, pues no es fuerte, ¿no? Pero en un momento se ve el impulso bastante agresivo, pero vemos, por ejemplo, en el US30, el Dow Jones, cómo el impulso sigue bajista, ¿ya? Y también podemos ver cómo en lo que es el S&P 500 el mercado sigue con un impulso bajista bastante fuerte, pues nos está marcando claramente la dirección del mercado accionario estadounidense hacia abajo. Entonces, si tenemos liquidez expuesta, serían los próximos puntos a ir a buscar. Por lo tanto, podemos aguantar un poco la posición en Nasdaq, pues con confianza de que el Nasdaq, si bien está un poco rezagado en la bajada, pues se pondría al día, digámoslo así, con el movimiento bajista que ya los otros dos pares empezaron a marcar, los otros dos índices, y lo podemos, digamos, mantener con un poco más de confianza el movimiento. Aquí vemos un impulso bajista, ha recorrido pues un número interesante ya de pips, aquí ha recogido 160, bueno, el 1230 tiene mucho más recorrido, aquí hemos recorrido aproximadamente 40, y lo que es el S&P 500, todo este impulso desde la apertura, recorrido 11 pips, 11 pues no son pips, aquí son puntos básicos.
Ahora vemos, por ejemplo, el SP500 sigue bajando con fuerza. El Nasdaq ya hizo su impulso, digamos, ya empezó a hacer ese impulso grande que no había podido hacer ahorita. De aquí podemos sacar parciales. Y el US30, bueno, ya también sigue después de esta velita de rechazo, pues este pequeño retroceso sigue el movimiento. De que ahí sigue con fuerza el Nasdaq. Ahora sí poniéndose un poco al día con el movimiento bajista que han tenido los otros pares. Se viene a llevar esta liquidez. Aquí pues vamos a salir de un parcial. Esto sería más o menos un 3.8. Está bien. Podemos ver cómo el mercado ya efectivamente se llevó esta liquidez. Hemos marcado previamente desde acá, creo que era en una hora más claro, ¿sí? Es decir, que era el inicio de toda esta liquidez expuesta que estaba por acá, toda esta construcción de liquidez, se la llevó toda y este era, digamos, el objetivo de nuestro trade. Aquí un 3.8 y teníamos como segundo objetivo la mitad, digamos, el 50% de todo este Fair Value Gap y como último objetivo de poco más extendido, de más largo plazo, el cierre completo del Fair Value Gap, que ya sería pues el imbalance, ¿no? Pues el Fair Value Gap normalmente, el cierre completo del Fair Value Gap es cuando a lo que yo pues, le llamo el imbalance, ¿no? Entonces, bueno, este trade se nos dio pues a la perfección usando la correlación de los pares hablando pues de los índices, Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 y como cuando un par de pronto se encuentra rezagado y te da una gran oportunidad de trade, se puede tomar basándose en que los otros dos índices ya te mostraron la dirección del movimiento, ¿vale? Entonces, este es un trade, por decirlo así, fácil, porque, o que se toma con confianza, porque ya el US30 y el SP 500 nos habían dado el indicio y la fuerza de continuidad bajista del movimiento para hoy.